Muy buenos días, saludos a todos, espero que me estén escuchando. Feliz sábado. Si pueden confirmar, por favor. ¿Sí se escucha? 1, 2, 3. Sí, adelante, se escucha bien. Muy bien, entonces un fuerte saludo para todos, como se mencionó en el anuncio. Saludos desde aquí, desde San Julián, Veracruz. Esto es un pueblito que muchos ya conocen dentro de la Iglesia de Dios. Es un pueblito que está dentro del estado de Veracruz, en el sur de México, para los que están así a la distancia, en Guatemala, en Chile. Es un pueblo que está pegado aquí a la costa del Golfo de México. Les mandan saludos aquí don Jerónimo, Nachita, mi mamá Antonia. Así que mi hermana Sabat. Instrucciones del apóstol Santiago. Puse por título este sermoncillo y me vino este pensamiento porque por lo que escuchábamos acerca del Señor Martín cuando habló de Hebreos. Para iniciar les voy a pedir que vayamos a Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos. Y como leímos en ese sermón, se fue al capítulo 4, el señor Mortensen. Pero quiero leer el capítulo 4, versículo 14 de la carta de los Hebreos. Dice aquí Pablo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y explica por qué, dice Pablo. Dice versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, alguien que intercede por nosotros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Así dice en esta versión 60, yo creo que en todas las versiones dice, sino uno que fue tentado en todo. Y pensando en este versículo, cuando nosotros padecemos algo, una enfermedad, padecemos una aflicción, una adversidad, un problema, una dificultad, de cualquier índole en nuestras vidas, sea físico, sea espiritual, dice aquí Pablo que Jesús, el Hijo de Dios, como sumo sacerdote, se puede compadecer porque fue tentado en todo, dice. Y cuando dicen todo, yo creo que debemos de analizar y razonar que fue en todo lo que tiene que ver con el ser humano, como siendo hombre, según nuestra semejanza, según como nosotros mismos. Pero la diferencia es que él no pecó. Aquí hay una meditación en este versículo porque no hemos logrado entender realmente lo que padeció Jesús. Él, así como nosotros durante nuestras vidas, tuvo que pasar muchas pruebas, muchas dificultades. Mismo que fue tentado por el mismo Satanás. A veces nosotros cuando tenemos alguna dificultad, pensamos que, no sé, algunos yo creo, y me pongo como ejemplo, pensamos que no merecemos tal prueba. Pero si Jesús siendo hombre, siendo Dios, perdón, y se hizo hombre, padeció y tuvo todas estas tentaciones, pruebas, sin merecer, ¿cómo es que nosotros no podemos aceptar ese tipo de situaciones? Quiero que vayamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, pensando en esto, en lo que Jesús como ser humano pudo padecer. La semana pasada aquí platicando con los hermanos, estábamos platicando acerca de cuándo hemos escuchado qué fue lo que pasó con el papá de José, de Jesús, o sea, José, el esposo de María. Y aquí en Lucas 2, versículo 41, es la última mención de José, su padre, y también fue la última aparición de Jesús antes de que se presentara ya en su ministerio. Dice versículo 41 de Lucas 2:
Fíjense aquí el ejemplo que tenían Jesús acerca de sus padres físicos, en este caso José y María. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. También para tabernáculo, como sabemos, ellos caminaban para poder asistir a las fiestas hasta Jerusalén. Ellos no vivían ahí, tenían que caminar varios días para poder llegar, hacer una travesía. Y son ejemplos que tenemos que seguir, son detalles que a veces no percibimos, pero que Jesús lo practicó. Nosotros a veces no queremos salir de nuestras casas, queremos ir aquí cerca, pero Jesús nos da ejemplo que tenemos que a veces hacer esfuerzo. Y en este caso los papás de Jesús le enseñaron desde niño que tenía que viajar a Jerusalén a celebrar las fiestas. Versículo 42. Cuando tuvo 12 años, iban cada año desde que nació, subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, que es una de las fiestas de la peregrinación, como vemos en el Antiguo Testamento. Dice, vamos a leer hasta el versículo 52. Al regresar ellos, acabada la fiesta, porque son de 7 días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiese José ni su madre. Aquí es donde menciona a José por última vez. Y pensando que estaba entre la compañía, entre los que iban, anduvieron camino de un día, fíjense, ya habían caminado lo de un día a pie, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, versículo 45, volvieron a Jerusalén a buscarle. Aconteció de que después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, los maestros, los fariseos, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vieron, versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo creo que lo llamó la atención, no creo que le haya hecho así muy suavecito, ¿no? Como una madre angustiada que no encontraba a su hijo de 12 años. Dice, aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Su padre, de este caso José. Entonces Jesús les contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra de lo que les hablaba. Y descendió con ellos, obedeció a sus padres y volvió a Nazaret, donde vivía. Y estaba sujeto a ellos, bajo su autoridad. Yo les hago una pregunta, porque según lo que leímos en Hebreos, que Jesús padeció, fue tentado en todo. ¿Qué pasó después de este evento de los 12 años con su padre José? Porque ya no aparece, ustedes lo pueden ver en todo su ministerio, ya no está José, nomás aparece María. Su padre muere, su padre físico. Así que él padeció una pérdida de un familiar muy cercano, en este caso su padre, su ejemplo, a quien Dios puso bajo su tutela para guiar a Jesús. Dice aquí, no sé si se cortó, porque me están dando una llamada, pero dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Mateo 13:53. Jesús padeció la pérdida de su padre. Este padre físico que le dio más hermanos, tuvo una familia. Además de aprender otras cosas, Jesús aprendió a tener familia física, tener hermanos, tener hermanas. Algo que no es muy común platicarlo, no se enseña en las religiones del mundo que Jesús tuvo más hermanos, y mucho menos que tuvo una familia física y que tuvo un dolor, una cuestión que padecer, la pérdida de su padre. Eso tampoco se menciona. Pero en Mateo 13, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús hablar de las parábolas que están narradas anteriormente en este capítulo 13, se fue de allí y se fue a su tierra, así como yo estoy ahora aquí en mi tierra, San Julián.
Dice, les enseñaba a los de su tierra, a sus amigos, con los que creció, con todas aquellas personas que lo conocieron desde niño. Dice, les enseñaba en la sinagoga. Ahorita vamos a leer en Marcos que era sábado, pero aquí Mateo no lo menciona. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría este hombre? ¿O este Jesús? ¿Y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, de José. Recordando la familia que tenía ahí Jesús en Nazaret. No se llama su madre, será muy conocida, como yo cuando vengo aquí, el hijo de doña Toña. Todos me saludan, David, el hijo de doña Toña. Bueno, así Jesús dice, ¿no se llama su madre María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Además de esos 4 hermanos tenía hermanas, un mínimo de 2, como sabemos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ahí en ese lugar en Nazaret, dice, no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. No creían en él porque lo conocían desde niño, sabiendo que era el hijo del carpintero. Pasemos a Marcos, porque quiero que vean ahí que menciona 4 hermanos, que si, así como Jesús siguió el ejemplo de su padre, al morir José, Jesús quedó como el tutelar de sus hermanos. En Marcos 6, narra el mismo evento. Versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, día sábado, y comenzó a enseñar en la sinagoga y a muchos oyéndole y se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas este hombre? ¿Y qué sabiduría es esta la que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Aquí fíjese lo que dice Marcos. Aquí dice, no es este el carpintero, ya Jesús había siguió el oficio de su padre. Dice, hijo de María, dando a entender que Jesús era el mayor. Su segundo hermano, así en edades, fue Jacobo, del cual vamos a hablar, o sea, Santiago, José, Judas y Simón. ¿No están también todas nuestras hermanas, no están también todas sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea, sí, porque imagínense cuánta familia tenía en Nazaret. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, porque la gente no creía en él, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Fíjese, no creían en Jesús en su propia tierra, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces, aquí vemos que nombra 4 hermanos que así como Jesús siguió el ejemplo de su padre físico, también estos hombres, hermanos de Jesús, recibieron muchas instrucciones de parte de su hermano mayor, quien tomó el control de la familia. Vayamos a uno de sus hermanos, ya hemos leído en otros sermoncillos y en sermones al hermano más menor, que era Judas. Ahora vamos a leer Santiago. Vayamos al libro de Santiago. Instrucciones del apóstol Santiago fue como le titulé este sermoncillo. Así como Judas recibió muchas pláticas de su hermano, Santiago, siendo su segundo que le seguía en edad, su segundo hermano, dice así en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas. Salud. Hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
o en tentaciones. Por eso quise leer lo que dice en Hebreos, que Jesús fue probado en todo, fue tentado en todo. Y sabiendo esto, Santiago nos da recomendaciones. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, fíjese aquí esta ecuación, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué produce paciencia la fe? Porque cuando le pedimos a Dios y no nos responde al momento, tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia. Pero a veces nos desesperamos. Aquí el ejemplo que dice Santiago es de que, viendo el ejemplo de Jesús, Jesús no se desesperó, nunca. Aprendió de esto, de parte de él, la paciencia. Versículo 4. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Versículo 5. Brinquemos al versículo 12. No, seguimos leyendo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche será dada. Pero pida con fe. ¿Qué quiere decir? Pida creyendo, pida con mucha confianza en Dios, no dudando de nada. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Nosotros cuando confiamos en Dios, según aquí lo que dice el apóstol Santiago, no debemos de dudar. Yo no sé si les platiqué la semana pasada, creo que sí les pedí por mi mamá que se cayó y se lastimó el brazo izquierdo. Y a veces, sí, lógicamente, el dolor y la incomodidad pues, no, nos hace impacientes. Y yo le decía a mi mamá, sí, tú ves ahí tu brazo, pero tienes que tener confianza, tienes que tener paciencia. Pero si nosotros nos desesperamos, ¿qué dice aquí? Pero pida con fe, sin dudar. Cuando no tenemos paciencia, entra la duda y entonces Dios no actúa. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tenga dudas y que no sea paciente no va a tener respuesta de parte de Dios. Y esto es una clave para las oraciones que pedimos. Tenemos que tener la confianza total en Dios. Pero si empezamos a buscar otras alternativas, otras respuestas, Dios ya no va a actuar. Otra instrucción de parte de Santiago, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, hablando de las pruebas. Porque cuando haya resistido la prueba, cualquiera que sea prueba de enfermedad, sea una prueba de un problema familiar, prueba de cualquier tipo, dice, cuando el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado o probado, pues como vimos, Jesús dice que fue probado en todo, no diga que es tentado de parte de Dios. Sí, porque Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que dice aquí Santiago en versículo 13. Y aquí explica cómo somos tentados, por qué caemos en pruebas. No son casualidades cuando nos pasa algo. Algo lo provoca, hay una causa. Y no es Dios, sino que cada uno es tentado, probado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, versículo 15, esta pasión o concupiscencia, dicen algunas traducciones, después que se ha sido concebida, ¿dónde es concebida? En la mente. En nuestra mente, porque ahí es donde se crean las ideas, los malos pensamientos. Dice, da luz al pecado. ¿Por qué? Porque del pensamiento se lleva a la práctica. Entonces las pruebas que nos llegan, a veces nosotros las provocamos. Dice, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da la luz a la muerte. ¿Sí? ¿A cuál muerte? A la muerte eterna.
Brinquemos al capítulo 2, otra instrucción del apóstol Santiago. Versículo 1, hermanos míos, siguiendo hablando de esta fe, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hablando ya aquí más íntimamente acerca de su familia, de la iglesia en este caso. Porque si en vuestra congregación, hablando de la iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice aquí esta traducción, y miráis con agrado al que atrae ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decir al pobre, estate allí de pie, allá afuera, siéntate aquí, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción de personas entre vosotros? Esto lo vemos muy comúnmente en el mundo. Yo lo veo allá constantemente en el norte, cuando gente viene del otro lado, lo tratan mejor que a nosotros los que estamos ahí, que porque son americanos o que porque tienen los papeles de allá. Y pasa, es muy común que hagan acepción de personas, pero en la iglesia, ¿podemos hacer eso dentro de la iglesia? Dice el versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sí? Porque todo sale de la mente. Hermanos míos, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, y aquí viene la instrucción. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y aquí dice, no se oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales. Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Está hablando de una manera de vivir aquí el apóstol Santiago. Hablando de cómo su hermano Jesús llevó una vida sin pecado, pero que fue probado en todo. Dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovecháis si alguno dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle nada más sin hacer obras? Las obras es practicar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, y aquí da un ejemplo, cómo no tener obras, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que necesitan para su cuerpo, ¿de qué te aprovecha tener fe? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Versículo 18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hablando de tener fe, de tener esa creencia en Dios. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen. Fíjese aquí lo que dice el apóstol Santiago. Dice que los demonios también creen. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los demonios? En este tema de fe con obras, que los demonios no obedecen. Versículo 20. Dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Pregunta el apóstol Santiago. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿Qué fue lo que hizo Abraham ese día del día 14 del primer mes? Llevó a su hijo, a su único hijo prometido, lo llevó porque Dios le había dicho, dame tu hijo en sacrificio.
Y Abraham obedeció. Esa fue la obra que le contó a Abraham, pero también tuvo la fe de que le iba a resucitar. Ahí tuvo estas dos características, fe y obra. Y es lo que está diciendo el apóstol Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Nuestro padre cuando ofreció dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por medio de las obras, por medio del obedecer. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, por obediencia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera Rahab, ¿recuerdan lo que hizo allá en Jericó? Que le dio hospedaje a estos que iban a la tierra prometida. Estos que eran espías, no recuerdo esos hombres que iban a ver la tierra. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y aquí dice, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, hablando del espíritu humano, así también la fe sin obras es muerta. Si nosotros no tenemos confianza, pero tampoco obedecemos, imagínense, tenemos que tener las dos cosas a la vez. Vayamos al capítulo, sigamos el capítulo 3, más instrucciones del apóstol Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿sí? Porque vamos a tener mayor responsabilidad, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, si es que no controlamos algo que va a decir aquí el apóstol Santiago. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos hacia todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque son muy grandes, o los barcos, llevadas por impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, el que los dirige. Mueve todo un barco por donde él, que lo gobierna, quiere ir. Así también la lengua, y aquí habla de lo que nos controla a los cristianos. No está hablando del mundo, son consejos para los hermanos en la fe. Así también la lengua, dice, es un miembro muy pequeño, la lengua, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es un bosque, es encendido por un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Podemos domar o llevar los barcos, pero la lengua no. Dice que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Fíjense todo lo que hace la lengua. Dice, versículo 9, con esa misma lengua bendecimos a Dios. Claro que sí. Cuando oramos, dice al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura procede agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tenemos que tener mucho cuidado de este miembro que Dios nos ha puesto como un
Jesús también fue probado en eso, de utilizar mal su lengua. ¿Qué hacía cuando lo golpeaban? ¿Maldecía? No, ¿verdad? Ponía su mejilla, cuando le pegaban ponía la otra. Él supo refrenar la lengua, porque como leímos en Hebreos, él fue probado en todo. Así que cuando nos ven un mal pensamiento, que digamos que algo que nos venga, tenemos que cuidar mucho de no utilizar esa lengua para causar daño. Vayamos ya finalizando casi, porque es muy extenso lo que dice Santiago, pero ya en capítulo 4, dice la amistad con el mundo. Yo ya di un estudio sobre la amistad y la enemistad del mundo. Vayamos a Santiago 5, siguiente capítulo. Vamos a leer a partir del versículo 9. Hermanos, otra instrucción de parte de Santiago para nosotros, de la iglesia. No os quejéis los unos con los otros. Hay personas que se la pasan la vida quejándose. Pero aquí dice que no lo hagamos. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. He aquí, el juez está delante de la, como dice, está delante de la puerta, ya está por venir el juez. Hermanos, versículo 10 míos, tomad como ejemplo de aflicción, fíjense, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, en este caso de Jesucristo. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Entonces, todo sufrimiento, toda aflicción es una bienaventuranza para nosotros. No nos debemos de quejar. Habéis oído, dice, de la paciencia de Job, hablando de esta paciencia, que la fe produce paciencia, porque sabemos que Job, todo lo que le pasó, y fue paciente. Y si habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, versículo 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cosa, ni ninguna otra semejanza, o otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí, y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Y aquí da más instrucciones, más consejos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Ante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ora con el médico. No dice eso. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, de confianza, salvará al enfermo, y ahí se hará una obra. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, siempre y cuando pida perdón, lógicamente. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas los unos con los otros. Si usted tiene algo con un hermano, dígaselo. Orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, hablando de la naturaleza humana, sabiendo que hombres de Dios no eran perfectos, no eran así como que pensamos que lo tuvieron fácil. Dice aquí que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esa verdad que aprendimos, y alguno le hace volver, sepa que el que ha hecho volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte una vida y cubrirá multitud de pecados. Para terminar, versículo 7 de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Yo creo que este versículo es para nosotros que estamos en el tiempo del fin. Tengamos paciencia, hermanos. Tengamos fe. Y sobre todo obedezcamos a Dios bajo cualquier situación. Aquí están las instrucciones del apóstol Santiago. No corramos a otras puertas, no corramos a otros lugares. Acudamos a Dios. No cometamos ese error de incredulidad que cometió aquel pueblo. Dice, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Cuando los que los que hemos crecido en el campo sabemos este tema. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora aquí tenemos nosotros en este pueblo, se lleva así, se siembra de acuerdo a la agua de temporal. Ahorita se está sembrando sandía y están esperando las lluvias para que crezca la semilla. Pero esperan, no se desesperan. Tarda 4 meses para producir fruto de la sandía. Y no quisieran, yo creo que al sembrarlo esperan que mañana ya esté la sandía. Así nosotros tenemos que tener esa paciencia. Versículo 8. Tened también nosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, dice. Hermanos, no nos enfoquéis. Ya lo habíamos leído. Entonces, dice aquí versículo 8. Tened paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Así que, hermanos, con ese pensamiento tenemos que seguir adelante en este mundo difícil, mundo de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, de muchas enfermedades, pero con la garantía de que nuestro hermano Jesús, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, él padeció de todo y perseveró y llegó hasta el final de su vida cuando fue resucitado. Así que nosotros tenemos también esa misma promesa y ese ejemplo que dejó Jesús por medio de estos dos hermanos, Santiago y Judas, que hemos estado estudiando, que tendremos que seguir metiendo más la mirada en estos libros porque además de que fueron apóstoles, vivieron con este ser que al principio era Dios y después hizo hombre y que les habló de muchas cosas que nos benefician a nosotros, que vamos a creer por la palabra de ellos. Espero que este tema les haya sido muy útil y sigamos en la perseverancia.